Hola, ¿qué tal? En este nuevo capítulo vamos a dar inicio a una serie de videos en los cuales mostraremos algunos errores y malas prácticas que tenemos en la instalación de recubrimientos, específicamente en recubrimientos tipo piedra. Son muchos este tipo de errores, pero con este tipo de tips podemos nosotros cambiar esa perspectiva y hacer mejores trabajos. Les invito a que veamos este video. En la mayoría de los casos donde se usa esta técnica de picado del muro es para retirar esta primera capa de pintura y también para generar algo de poro en donde pueda tener más adherencia en nuestro pegamento, nuestro adhesivo. En muchos de los casos se omite la limpieza de este poro, siendo aún más vulnerable y que no nos sirve para nada en el anclaje del pegamento. Hay golpes o el amartelinado más profundo, sin embargo esto sigue siendo insuficiente para un anclaje correcto. Para ello nos gusta recomendar el uso de la malla. Son varios motivos por los cuales recomendamos el uso de la malla. Entre ellos puedo anexar un ejemplo de hace un par de años, 3 años, en los cuales hubo otra vez movimientos telúricos en la zona centro y sur del país. Un ejemplo del uso de la malla fue muy claro con nuestras exhibiciones, las cuales algunas de ellas tenían la malla colocada previo a la instalación y algunas otras que se instalaron sobre muros pintados. Estas últimas de inmediato se cayeron cuando empezó este movimiento y algunas otras que pudimos constatar que estaba el muro picado o amartelinado también se vinieron abajo. Estos son ejemplos muy reales, muy claros, en los cuales podemos demostrar el uso de la malla como garantía a nuestras instalaciones. Por ello recomendamos su uso bien instalado, como lo vamos a ver en los siguientes clips. Para no caer en ese error de colocar la malla y posteriormente trazar las líneas, hay que contemplar cuánto mide la pieza. En este caso, este modelo que estamos tratando mide 7 centímetros y entonces vamos a trazar las líneas a 8 centímetros para contemplar este espacio definido para la junta antes de instalar. Entonces, primeramente vamos a considerar esos 7 centímetros de la pieza más 1 centímetro de la junta y vamos a trazar esas líneas de apoyo para evitar que nuestra instalación quede desnivelada. Una vez ya trazadas las líneas de apoyo, vamos a proceder a instalar la malla metálica. Esto es para que no nos sucedan los problemas que mencionamos anteriormente. Es importante que nuestra malla no quede con esta elongación muy flácida. Estamos trabajando sobre un panel de yeso, por lo que debe de llevar las más grapas posibles. El punto aquí es que se oiga tensa la malla, pero que no tenga esta flacidez. Entonces vamos a colocar más cantidad de grapas para que la malla quede lo más tensa posible. El punto es que nuestra malla quede lo más tensa posible, ya que esto será el anclaje verdadero y seguro que va a tener nuestra instalación. Dejando nuestra malla lo más tensa posible, tendremos más asegurada la instalación de nuestro producto en este tipo de superficies de panel de yeso. Nuestra instalación va a ser sobre un muro sólido, ya no un panel de yeso. Estaríamos usando la misma técnica de instalación de la malla, pero ahora en vez de usar grapas, usaríamos clavos y rondanas. Esto para tener una fijación mucho mejor y garantizar más la instalación. En el caso que fuéramos a instalar también un tipo ladrillo, hay que trazar las líneas de apoyo antes de instalar la malla, y en el caso de ahorita que vamos a instalar otro modelo, no será necesario el trazado de estas líneas de apoyo.
Bueno, en este ejemplo acabamos de instalar esta sección de malla, como lo mencionamos, con clavo para concreto y una arandela o rondana. Muy importante este tema de la arandela, pues muchos usan solamente la cabeza del clavo corriendo el riesgo de que pueda soltarse la malla y de nada haya servido la instalación de esta malla. Muy importante que el clavo penetre no solamente en la superficie del enjarre, sino que vaya directamente al ladrillo o al tabique para que sea un anclaje verdadero. El problema es que si solamente queda en la superficie del enjarre y existe una falla de la preparación de la mezcla de este mortero, puede ser insuficiente este anclado y no sea un verdadero anclaje mecánico. Tres, la omisión de la malla es un error muy frecuente aquí en nuestro país. Hay mucha confianza en los adhesivos que tienen muy buena calidad, pero el problema es en dónde lo vamos a instalar. En este caso, las imágenes que estamos mostrando nos revelan un muro pintado, del cual voy a decir que la pintura no es eterna, que la pintura se reseca o con la humedad se puede desprender, se puede bombar y tendríamos una superficie débil. En la imagen que estamos mostrando aquí se instala el producto sobre esta superficie pintada. Posteriormente hay un desprendimiento y vemos en la imagen de la derecha que tiene el pegamento, el rastro de esta pintura reseca sobre el mismo. Opuestamente, la otra punta sí adhirió de una mejor manera, pero sobre la piedra seguramente había ese polvo fino que existe en las obras que no dejó adherir correctamente este recubrimiento a su adhesivo y viceversa. Este otro ejemplo que vemos aquí, muros de concreto, sobre todo concreto liso, que no tiene poro o contaminado. En esta situación no hubo anclaje verdadero sobre la superficie de concreto liso, por lo cual hubo este desprendimiento. Otro de los problemas es que en este tipo de muros de concreto se utilizan diésel, se utiliza aceites y otro tipo de materiales para facilitar el desmolde de las charolas o de la madera, en general la cimbra, y esto, si no se limpia, si queda contaminada la superficie, pues va a impedir que también haya un anclaje verdadero de mi recubrimiento hacia la superficie donde quiero instalarlo. Y aquí lo vemos, este desprendimiento real de algunas piezas sobre esta instalación. Y del lado derecho vemos una imagen de una instalación sobre una superficie completamente débil, una superficie que decimos que es pobre de cemento, una superficie que es muy vulnerable, que a la hora de tocarlas nos damos cuenta porque se desmoronan como si fuera un polvorón. Entonces es fácil identificar este tipo de superficies en las cuales no hay que instalar, de preferencia hay que retirar toda esa superficie débil. Y si no es posible por cuestiones de logística y de suciedad, bueno, entonces hay que mejorar la adherencia de esa superficie usando un primer de estos aditivos acrílicos y aparte utilizando la malla, pero con clavo más grande, más largo de lo que es el grosor de este enjarre, para que verdaderamente estemos anclándonos al tabique o al ladrillo. Igual del lado izquierdo, una instalación sobre muro de concreto, estaríamos utilizando la misma técnica de la malla con su clavo para concreto para tener un anclaje mecánico verdadero. Va a ser un anclaje mecánico simple, pero va a ser verdadero. Y este otro ejemplo, hay muchísimos, pero ahorita solamente estoy dejando estos. Fue una superficie donde todo el muro perimetral se enjarró de nueva cuenta, pero sobre este enjarre nuevo se le colocó esta pasta cemento arena cernida, un texturizado muy fino en toda la superficie, posiblemente a destiempo. A la hora que llega el personal de instalación, ve el muro, le dicen ellos muro virgen, muro nuevo, entonces va sin malla. Esta era una característica recurrente hace muchos años. Instalan este tipo de recubrimiento sobre la superficie sin la instalación de la malla. 15 días después empiezan a desprenderse masivamente estas piezas y a revelar el problema.
El adhesivo ancló sobre una capa aproximadamente de 3 milímetros, este texturizado. No lo soportó. La vibración de la ciudad natural, el paso de los camiones, provocó que 15 días después empezaran a desprenderse estas piezas del muro. Y pues este es un gran problema. Afortunadamente no lastimó a nadie, pero nos deja ver el problema de no instalar la malla. Se confiaron al ver un muro nuevo, no previeron que era una capa muy delgada y las piedras se vinieron abajo. Por ello, el uso correcto de la malla sobre este tipo de superficies, que pueden ser pinturas, texturizados, el papel del panel de yeso, superficies lisas o de baja absorción, todo esto necesita la instalación de la malla. Cuando se omite el uso de la malla, tenemos problemas como el que estamos viendo actualmente. Explicación más sencilla para saber el porqué del uso de la malla lo podemos ver en este muro maltratado. Toda esta capa de aquí es pintura que ya se abombó por el paso del tiempo y la humedad. Cualquier producto instalado sobre una superficie como esta, por más bueno que sea el pegamento, se va a adherir a esta capa principal, que es una capa de textura o en este caso de pintura. Entonces, con el paso del tiempo, este material tiene un desprendimiento y esto provocaría la caída de cualquier tipo de material. Por ello, el uso de la malla. También aquí vemos que todo este es un enjarre pobre de cemento, se desmorona como si fuera un polvorón, por lo cual, con mayor razón, hay que retirarlo o hacer uso de la malla, pero con un anclaje más profundo hasta llegar al ladrillo o al bloque. Cuatro, omitir mezclar tamaños, colores y texturas antes de instalar. Esto es muy típico, día a día nos topamos con este tipo de problemas en el cual no se conoce el tipo de producto, no se conocen los formatos. Es más, en algunas ocasiones el que lo va a instalar ni siquiera conoce cómo se mira este tipo de producto y conforme va sacando de la caja lo va instalando. Entonces tenemos problemas muy típicos como el que estamos viendo aquí en la imagen de la izquierda. Esto es muy crítico. Es un modelo que tiene multicolor, multiformato, multitextura, que lleva un proceso más detallado para su instalación en el cual hay que ir combinando colores, tamaños, texturas y evitar esas líneas prolongadas de lado a lado. Normalmente en este tipo de formatos que son de instalación tipo combinada, recomendamos que sea 1, 2, 3 piezas o 60 centímetros que se forme esa línea horizontal o vertical, y hay que cortarla con una pieza que quede atravesada para que no vayan quedando esas líneas muy prolongadas. Aquí, aparte de eso, aparte de las líneas prolongadas, la nivelación es lo que le falló a este instalador. Entonces día a día tenemos este tipo de problemas. Pongo del lado derecho algo más acercado a una buena instalación. De todas maneras pudiéramos jugar más con los colores, pero está más cercano a una buena instalación el que tenemos del lado derecho. El acomodo por tamaños es otro de los problemas que vemos aquí y que también nos llega a suceder en el día a día, que encontramos instalaciones no de este tipo sino de otros formatos que son apilables y de este tipo de piedras más toscas que fueron acomodándose por tamaños de grandes, medianas y chiques. Esto es un error típico y un error que debe de acabar ya cuando el personal de instalación empiece a conocer los modelos, se asesore, se acerque, pregunte acerca de cómo poder instalar mejor este tipo de productos. Entonces, cuando no se combinan y mezclan los tamaños, los colores y texturas antes de instalar, cuando no se hace ese prearmado, se sacan piezas de varias cajas y se hace un diseño previo, suceden errores como este. Y vamos a ver otro ejemplo. Hay muchísimos, pero ahorita solamente vamos a ejemplificar estos. Este es otro modelo de los Castillo que son de tipo combinado, en el cual se mira bien el color y lo demás, pero esas líneas se prolongaron
más de 10 metros de lado a lado. Entonces hay mejores maneras de que quede instalado un producto como este. Si se ve bien esta instalación, pudo verse todavía mucho mejor. En el modelo tipo combinado, repito, es común esta prolongación de líneas verticales y horizontales como lo estamos mirando aquí. Aquí encontramos una, dos líneas prolongadas y verticalmente pues encontramos más casos. Siguiendo adelante con estos ejemplos, vamos a encontrar este otro acerca de los colores. Cuando no se mezclan los colores, no quedan repartidos las tonalidades, las intensidades, toda esa variedad y naturalidad de la piedra. Tendremos espacios como estos en los cuales áreas quedan muy pálidas y otras quedan muy saturadas de color. Por ello, lo importante de combinar, separar, ver cuántos número de piezas tenemos de tal o cual matiz, colores oscuros, colores intensos, y poderlos repartir en el área, en la superficie donde vamos a instalar, para que no queden apiñados, que no queden acumulados toda la carga de color en una sección y en otra se vea muy pálido. Entonces aquí el problema que tenemos en esta imagen es la mala distribución de los veteados. Tenemos una carga de color en una sección y en el lado opuesto tenemos una área carente de veteado de color. Este otro ejemplo que les puedo compartir es con las tipo ladrillo. Igual hay modelos que traen una intensidad de color pálida con otras intensidades muy cargada. Aquí en este ejemplo vamos a notar que las piezas claras son en porcentaje menor que las intensas. Entonces hay que combinar esta tonalidad pálida de este tipo de ladrillo en diferentes partes del muro para que se mire agradable y que no parezca que el muro se está decolorando, que se está degradando. Aquí en esta imagen aparte encontramos otro de los problemas que vamos a ver más adelante, que es la ausencia de junta o boquilla. Entonces un muro de ladrillo pues ya no se mira tan de ladrillo porque se omite ese espacio del mortero. Y bueno, hay de gustos a gustos, pero también ocurren otro tipo de problemas que más adelante los vamos a mencionar. Entonces muy importante combinar, mezclar tamaños, colores, texturas antes de instalar. Hacemos un prearmado, hacemos un prediseño, empezamos a jugar con los colores, tamaños y texturas y checamos las cuestiones también de los niveles, que vamos a hablar de ello enseguida, para que la instalación se mire muy agradable. La pieza de 10 por 20, la pieza de 10 por 30 y la pieza de 10 por 50. Si podemos notar, en este tipo de piezas no todas traen la misma intensidad, ni la misma forma de la veta, ni la misma textura, por lo cual hay que hacer la mejor combinación de colores para que estos matices más intensos no queden solamente en un área y en el resto quede una tonalidad más tenue. Otra cosa que no deberíamos hacer es sumar estos dos. Ya estoy combinando 20 y 30, pero tenemos la misma medida de 50 centímetros. Este es uno de los errores frecuentes, que no cuidamos este detalle y las líneas verticales se van prolongando entre sí. Como ya lo mencionamos, tendríamos que hacer otro tipo de combinaciones para que la instalación se vaya amarrando y no se vayan viendo estas líneas. En este caso colocaríamos esta pieza de 30 centímetros y entonces ya no hay continuidad de la línea. Igualmente en modelos tipo escalonado podemos hacer nosotros ese juego de colores y formatos. Este sí lleva un poquito más tiempo hacer este prearmado para que las piezas se vayan acoplando unas con otras y se tengan que hacer los menos cortes posibles. Si podemos ver aquí en este tendido, tenemos piezas más gruesas que otras y entonces tenemos que ir haciendo la instalación de manera que vaya escalonándose o apilándose una sobre otra. Este modelo que tenemos aquí es el modelo Windtrim, el cual solamente abrimos una caja e hicimos la combinación con lo que teníamos. Estamos trabajando en un área pequeña, pero podemos ver las diferentes tonalidades muy claras, beige, naranjas, cafés y diferentes texturas y alturas también de las piezas.
Entonces es muy importante hacer esta previa combinación, este previo armado antes de instalar. Y recuerda lo importante que es combinar colores, tamaños, formatos y texturas para que tu instalación quede lo mejor posible. Muy notorio en este ejemplo, en esta toma, que no se tuvo el debido cuidado para que las líneas queden lo más rectas posible. Se ve la línea cómo sube y baja, no hay esa debida nivelación y mucho peor este tipo de aberturas que exponen el adhesivo y la malla. Otro de los errores que tenemos ya sobre la instalación es este tipo de líneas que nos quedan abiertas y en algunos casos tiene que ver con la plomada de la pieza. ¿A qué me refiero? Que a la hora que coloco en la parte posterior de la piedra mi adhesivo, presiono y muevo en diferentes direcciones, hay que cuidar la plomada de la piedra, puesto que voy a simularlo de esta manera. Aprieto más yo en la parte inferior de la pieza y en este caso aprieto en la parte superior y entonces digamos que queda de esta manera. Entonces tiene mucho que ver que mi superficie y también mi adhesivo esté bien colocado y la piedra hacer la presión necesaria para que quede bien plomada y esta línea se desvanezca lo más posible. ¿Se fijan la diferencia? Si yo nivelo esta parte posterior, aquí ya me está ensamblando de una manera más correcta. Aquí de nuevo podemos ver este ejemplo cuando no se tiene el cuidado debido y las piedras quedan muy abiertas dejando expuesto el adhesivo o la malla que está de fondo. Aparte de la desnivelación que vemos aquí en esta toma y la abertura increíble que tienen estas piezas. Muy importante ya sobre nuestra instalación en el muro, que a la hora de ir instalando estas aberturas no vayan quedando. Para esto es necesario ir ajustando, ir haciendo desbastes, ir haciendo buena nivelación, usando nuestro esmeril o una limeta. Entre más cerrada sea nuestra instalación, que no existan estas sombras de unión entre pieza y pieza, nuestra instalación será de mayor calidad y será o tendrá una mejor vista. Bueno, para cerrar vamos a hacer un resumen de este tipo de problemas que encontramos en este quinto punto, que es no cuidar los niveles en nuestra instalación. Estéticamente da una pésima apariencia esta imagen y lo que hemos visto en los videos anteriores. Aberturas muy notorias donde se deja ver la malla, donde se deja ver el adhesivo, da una pésima apariencia. En casos más extremos, como lo estamos viendo, provoca aberturas que dejan ver el adhesivo y en ocasiones las mallas, como lo vimos en esta fotografía y claro, en los videoclips que hicimos hace unos instantes. También el tema de lo desnivelado de una instalación, trazando una línea recta que encontramos aquí en la imagen izquierda, una línea recta en color rojo, va a notarse muy evidente el desnivel que tiene esta instalación. Pésima nivelación que encontramos en esta instalación y todo por no cuidar esos aspectos muy importantes, sobre todo en estos modelos que es de una técnica de instalación alineada, donde son muy evidentes las aberturas, los desniveles, los desplomes de las piezas. Y bueno, puedo añadir en esta imagen también la repartición de la tonalidad, el no mezclar bien los colores. Se fijan, en una parte queda muy cargada de color y en otra queda muy pálida. También, de la misma manera, este tipo de secuencias que encontramos en las fotografías de la parte inferior derecha, donde vemos que se prolonga la línea vertical. Como lo dijimos en un inicio, el acomodo de las piezas cuenta mucho para que no queden este tipo de secuencias verticales. Hay que combinar bien los formatos, de modo que las piezas se vayan amarrando entre sí y estas líneas verticales no se prolonguen dos piezas continuas, sobre todo en estos modelos tipo alineados. Y repito, son las imágenes que tenemos en la parte inferior derecha. Otro de los problemas que mencionamos en este video, en este quinto punto, es acerca de las piezas plomadas y cuando no se cuida la plomada en las piezas. La imagen de la izquierda
totalmente evidente la presión más cargada en la parte superior o inferior, en cualquiera de las dos líneas, que nos dejan ver una abertura mayor. Y en algunas partes estoy seguro que nos vamos a 1 centímetro de separación. Todo por no cuidar la plomada de las piezas y también cuidar nuestros niveles. Entonces aquí tenemos un caso típico de abertura de las piezas por causa de la plomada de las mismas. Y del lado derecho desconozco cómo es que llegan a tener este tipo de instalaciones. Fui especialmente a un lugar, me topé con el espacio entre esas piezas, dejaba ver el fondo de la instalación. No sé si calzaron, la verdad no sé cómo lograron una abertura tan gruesa que dejaba ver adhesivo, que dejaba ver el fondo donde estaba instalado. Y bueno, son detalles que debemos de cuidar. Las piezas deben de quedar lo más pegadas posible entre sí. De lo contrario, tenemos una pésima instalación. Y finalmente, como resumen, pongo estas dos imágenes en la cual mostramos algunos detallitos, ¿no? En los cuales tenemos que procurar que sean menos notorias las uniones entre piezas para tener una mejor vista y calidad en la instalación. En la imagen de la izquierda señalo 3 áreas, pero hay más áreas donde podemos cuidar ese detalle, que no se vea esa unión de pieza con pieza, o si se va a notar que sea lo menos posible. Y claro, en la imagen de la derecha señalo especialmente esa abertura que llama totalmente la atención, pero hay algunas otras que podemos tener un poquito de más cuidado. Bueno, con esto cerramos este quinto punto y seguimos adelante con otros 10 puntos importantes a cuidar en la instalación. Sin duda hay muchos ejemplos de estas malas prácticas, descuidos o errores de instalación que tenemos en este tipo de materiales. Sin embargo, vamos a ir abordándolos de uno en uno hasta llegar al número 15.